Feliz 14 de febrero atrasado, fue ayer, ¿verdad? Espero hayan pasado un bonito día con sus seres amados, con sus amigos, pero sobre todo con el Señor. No hay amor más grande, más puro, digno de resaltar que el del Señor. Y yo la pasé muy bien, ¿verdad? Ganaron las Chivas. Fíjate, estaba tan enamorado que se me olvidaron que era el clásico. Porque fue el clásico, ¿verdad? Entonces ganaron Chivas América y yo andaba viendo otros asuntos. Pero la pasé muy bien. Festejé con mi esposa nuestro segundo 14 de febrero. Fue muy curioso porque yo nunca tuve un 14 de febrero de novio. Cuando empezamos a andar un 25 de febrero, acaba de pasar el 14 y para el otro ya estábamos casados. Entonces, nunca fui así de noviar con ella el 14 de febrero, pero me acuerdo mucho de un 14 de febrero hace muchísimos años, en Tampico, precisamente, en mis primeros años de estar allá. Si quieres, ve abriendo la Biblia en el Salmo 22, no, perdón, en el Salmo 2, no, me pasé por 20 capítulos. En el Salmo 2, ahorita vamos a leerlo, pero yo estaba recién llegado a Tampico, tendría menos del año, y estaba experimentando algo muy hermoso. Yo siempre recomiendo, ¿verdad?, tiempos de apartarse, de separarse de la demás gente, porque yo te puedo decir que yo antes de irme a Tampico, conocía al Señor en cierta manera. Hubo un tiempo que lo conocí de otra manera también más profunda cuando me fui a México, cuando me separé de la iglesia que mis papás me enviaron allá para que se me olvidara el rollo pastoral. Pues ya vieron que no jaló, ¿verdad? Pero ellos me mandaron un año a México. Y ese año que yo me fui a México, que no estuve sirviendo en la iglesia, me ayudó mucho, en el buen sentido. Mis papás me pedían que no fuera y no encontraba yo un lugar. No es porque quise dejar de ir, es porque no podía ir. Y en ese no poder ir se afianzó mi fe en el sentido de que tomé una responsabilidad que antes no estaba tomando, siendo muy honesto. Yo en esos tiempos, aunque le echaba ganas y amaba al Señor y quería servir al Señor, yo leía la Biblia a lo mejor 2 veces, luego salí subir fotos ahí mías editadas, ya mejor pozo. Leía 2, 3 veces la Biblia. Si te soy honesto, había semanas que a lo mejor leía una vez, oraba pedacitos, porque yo tenía esta confianza de que iba a llegar el domingo e iba a ir a la iglesia. Entonces el domingo era mi día como para retacarme, como los días de quincena, ¿verdad? Ya cuando te cae el pago y vas y surtes el súper. Yo el domingo en la mañana iba, servía, tocaba en la alabanza, adoraba al Señor, luego recibía la palabra ahí del pastor y estábamos sirviendo, y en la tarde era regresar a la reunión de jóvenes y teníamos un tiempo de alabanza, y total que de repente me cortan eso y me encuentro con la realidad de que yo tengo que buscar al Señor yo solo. Y eso me pasó en México, pero en Tampico, ya habiendo aprendido la lección, en Tampico ya traía otro ritmo. Pero empecé a conocer a Dios en lo íntimo, empecé a conocer a Dios en lo privado, y empecé a conocerlo, lo llevé del religiosismo, lo llevé de simplemente una práctica a hacer cosas a veces medio locas, y dices, te estás yendo por el monte. No, déjame, regreso a lo del 14. Me acuerdo que un 14 de febrero, el primer 14 de febrero que yo estuve allá, bueno, no miento, el segundo, el primero fue recién llegando, llegué en enero y tenía casi el año ahí, y yo estaba en un tiempo donde estaba buscando profundamente al Espíritu Santo. Y me acuerdo que fui a H-E-B a surtir mi despensa, precisamente, y vi unas rosas. Vi bastantes rosas porque ya sabes que el 14 de febrero pues hay rosas por donde quieras. Chocas con rosas y con peluches y todo el rollo. Y estaba así bastantes rosas y unos ramos bien bonitos. Y yo me acuerdo que en ese entonces pues yo ya me andaba queriendo casar, ¿verdad? No tenía con quién, pero yo quería casarme. Entonces yo decía, ay Señor, que ya llegue la persona con la que
me voy a casar, ¿cómo me gustaría tener hoy una novia? Y le compraría ese ramo de flores, ¿verdad? Y se lo daría y un peluche. Y así pensé, me acuerdo que di 2, 3 pasos y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo a mi corazón, ¿y por qué no me los compras a mí? Y a mí se me hizo raro, ¿verdad? Me dije, no, esto ya estoy alucinando yo, cosas extrañas. Y me acuerdo que di 2, 3 pasos más y me dijo, ¿no me has dicho que yo soy el amor más grande de tu vida? Giré, agarré un ramo, agarré un globo y en mi mandado y fui y los pagué y me fui bien feliz con mi ramo y mi globo. Y en ese entonces tenía descompuesta la camioneta, así que tuve que caminar de H&B a mi casa, que no estaba muy lejos. Pero me acuerdo que yo iba con el ramo y con el globo y la raza pitándome, así como que felicitándome, como que bien hecho, campeón, ¿verdad? Y yo, estos piensan que yo voy a encontrarme con una novia o con alguien así, ¿verdad? Y me acuerdo que llegué a la casa, puse el ramo en un florero ahí improvisado que tenía, de un vaso grande, ahí lo puse, lo puse en mi mesa donde leía la Biblia, le cambié cuerdas a la guitarra porque entre lo que fui a comprar, compré cuerdas nuevas y pasé toda la tarde cantando y adorando al Señor, ¿verdad? Pasé un 14 de febrero con el Espíritu Santo y fue un tiempo bien, bien hermoso, ¿verdad? Entonces ahorita me acordé cuando te decía que no hay amor más bonito que eso. Así que yo te recomiendo que de repente hagas cosas inusuales, cosas que pudieran rayar en la locura, porque vale la pena hacerlas cuando es para Dios. Él ve el corazón, ¿verdad? Y no, con esto no te digo que es una doctrina que ahora el próximo 14 de febrero fue la única vez que lo hice, no volví a hacer eso. Pero me acuerdo que también hacía cartas así de cartitas para el Espíritu Santo y le decía, yo sé que tú puedes orar, tú puedes oír mi oración, pero te lo quiero escribir en una carta, y le hacía cartas así, se las decoraba. Era un tiempo muy, muy padre. Yo te recomiendo que hagas esos espacios con el Señor. Pero bueno, vamos a darle continuidad a nuestra serie que estamos hablando del señorío de Jesús. Y la semana pasada hablábamos de cómo Él es Señor y cómo Él quiere gobernar. Di conmigo, Él quiere gobernar. Y no solo quiere gobernar las naciones, no solo quiere gobernar el universo entero, el cosmos, ¿verdad? Él quiere gobernar sencillamente cada aspecto de nuestra vida. Nuestras decisiones, te decía yo la semana pasada, nosotros pasamos cuando venimos a encontrarnos con el Señor, hacemos un cambio de pensamiento, es lo que deberíamos de hacer. Y tenemos que venir y entender que cuando le ofrecemos nuestra vida, no es en una manera simbólica, no es en una manera solo una palabra bonita o una forma de expresarnos, sino realmente es decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida y la quiero poner delante de ti. Ahorita vamos a ver esa parte, pero mira, el capítulo 2 de Salmos es un capítulo que se le llama mesiánico. ¿Qué significa eso? Que es un capítulo que habla de Cristo a futuro, porque sabemos que en el Antiguo Testamento Cristo todavía no venía, pero aparte habla de los últimos tiempos, de una característica de los últimos tiempos. Y dice lo siguiente, dice, ¿por qué se amotinan, las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Fíjate lo que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjate esa expresión. Dice que en los últimos tiempos la gente se amotinará y los pueblos se van a unir, reyes se van a juntar, príncipes se van a reunir con un propósito o contra alguien. Y eso lo estamos viendo hoy. Cada vez hay un movimiento de ideologías políticas, sociales, ¿verdad? Lo que le hablamos, normalmente le llamamos los movimientos radicales, los movimientos progresistas,
donde cambian el orden de la familia, donde buscan el aborto, buscan la apertura a matrimonios ya sea del mismo sexo, buscan aunque los niños, es curioso, fíjate, en muchos lugares los niños no pueden decidir muchas cosas por su edad, pero sí pueden decidir cambiar su sexo en su edad, siendo niños. Decisiones importantes que pudieran tomar no las pueden decidir por ellos mismos, pero otras que son trascendentales, esta ideología está cambiando y toda esta ideología se está uniendo y va en contra de Cristo. Dice el apóstol Pedro que se levantará no solo el anticristo como un personaje, sino una forma de pensar anticristo, una forma de pensar en contra de lo establecido por Jesús. Y tú lo puedes ver. A mí me llama la atención cómo en la televisión se puede hacer abiertamente cultos. Tú ves presentaciones, por ejemplo, ya no está tan reciente, yo creo que fue el año pasado o antepasado, las Olimpiadas. ¿Se acuerdan cuando fue lo de las Olimpiadas? Y en la inauguración de las Olimpiadas, todo un movimiento perverso de generación. Antes de eso, en una ceremonia, no me acuerdo qué tipo de ceremonia era, pero era algo tipo Grammys o algo por el estilo, y tú veías la presentación y claramente había símbolos satánicos abiertos, un Baphomet, un demonio ahí pintado y gente bailando alrededor, y ya no está oculto, ya no es, ay, pon el cassette al revés para escuchar la voz, ¿verdad? Que a ver qué dice el mensaje, y ponle un espejo a la mitad del disco para que veas cómo se reflejan cosas. No, es abierto. Y es un pensamiento anticristo, es un pensamiento anti el Señor, anti su estructura. Las escuelas, lo que están enseñando en las escuelas, lo que se está promoviendo. Tú puedes hablar de cualquier culto, tú puedes hablar, ves a la presidenta, ¿verdad? O a la cámara de jueces ahora orando a Quetzalcóatl y invocando y haciendo una limpia, pero cuando alguien se atreve a hablar de Jesús, ¡hey, no! Esto es laico. Aquí no se puede hablar de Jesús. Jesús es el nombre que ofende, porque la ideología va en contra de Cristo. A Satanás no quiere que lo adores a él. Satanás solo gana cuando tú dejas de adorar al Señor. Ahí ya ganó él. Lo adores a él directamente o lo hagas de otra forma, el que tú estés en contra de Cristo es lo que él quiere y es lo que él está transmitiendo. Y es curioso porque los gobiernos de la tierra se van a reunir, incluso si tú lees Apocalipsis, dice que se reúnen reyes con otros reyes a celebrar la muerte, ¿verdad?, de los santos, la muerte de la gente que está siendo ejecutada por seguir a Jesús. Y se juntan contra el Señor y dicen contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Jesús. La palabra Cristo significa el ungido, es el Mesías. Jesucristo no es el apellido de Jesús. Yo de chico pensaba que así como era Abimael Rodríguez, era Jesucristo. Era un pensamiento de niño. Luego ya entendí que no, que era Jesús el Mesías. Cristo y Mesías es la misma palabra, una en griega y otra en hebreo. ¿Y qué significan? Significan aquel que Dios ha ungido. La semana pasada veíamos que Cristo se humilló hasta lo más bajo, hasta en forma de siervo, en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por sobre todo nombre. Le dijo, este es mi ungido, este es el que me va a representar, este es al que hay que seguir. En el bautismo de Jesús incluso se oye la voz del Padre, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. Hacía un cambio de estafeta. Él estaba diciendo, ya no me escuchen a mí, o sea, sí me van a escuchar a mí, pero me van a escuchar por medio de él. Él va a hablar lo mío. Él va a defender mis intereses, ¿verdad? Jesús
a los 12 años diciendo, en los negocios de mi padre. ¿Qué son los negocios? Los intereses, ¿verdad? Cuando uno tiene tienda, ¿verdad? Pues que la tienda, dice el dicho, y no has visto que de repente es una tienda familiar, es una tienda de abarrotes, y llegas y está el huerco ahí atendiendo, el hijo del patrón. ¿Por qué? Porque está cuidando los intereses del padre, está cuidando los intereses de la familia, está en los negocios, y posiblemente ese niño crezca y herede la tienda, ¿verdad? O hagan otras sucursales o qué sé yo, pero es algo muy usual y Jesús lo estaba haciendo. Pero la respuesta del reino de la tierra, de la gente, de la mayoría de las personas, es vamos a ir en contra de Jesús y vamos a quitarnos, rompamos, dice, sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a quitar de nosotros su gobierno. La gente está en una rebeldía con Cristo y la rebeldía es tal que vamos totalmente en contra de lo que Él ha dicho que es. Cuando Él dice algo, nosotros vemos ese algo como algo a lo cual hay que derrotar, a lo cual hay que ir en contra. Nosotros como creyentes no, pero el mundo sí. Y si somos muy honestos, en algún momento de la vida, nosotros fuimos esos. Yo me acuerdo a los 16, 17 años, siendo un vil rebelde, cantando canciones diabólicas, ¿verdad? Enojado con Dios, blasfemando en contra de Dios. Y si tú me agarrabas y platicaras conmigo y me preguntaras, ¿por qué odias tanto a Dios? ¿Qué te hizo Dios? ¿Quién se te murió? ¿Verdad? ¿Qué oración Dios no te contestó? ¿Sabes cuál hubiera sido mi respuesta? Nada, Dios no me hizo nada. Yo era un niño chiflado, consentido de la casa con todo lo que un niño quisiera. Tenía todas las comodidades del mundo. Todo lo que yo quería tener, básicamente lo tenía. Pero en mi corazón había una rebeldía natural, donde yo estaba yendo en contra del sistema y en contra del Señor. ¿Sabes por qué? Meramente rebeldía. Meramente rebeldía. No había otra cosa. Si tú buscas a las personas y les preguntas, bueno, ¿por qué tanto odio en contra del Señor? Muchos tal vez tengan una situación que amargó su vida y de ahí se agarran, pero la gran mayoría simplemente hay una rebeldía en el corazón del hombre que se despierta y se levanta por no querer reconocer a Dios, porque reconocer a Dios nos lleva y nos obliga a lo que te decía la semana pasada, a sujetarnos a su gobierno. Si yo reconozco que Dios es Dios y que Dios es real y que Dios es todopoderoso y que Dios es el que gobierna, lo único que me queda a mí como consecuencia es sujetarme a ese gobierno. Y no queremos estar sujetos. No nos gusta, nos ofende. Tenemos esta mentalidad, ¿verdad? Y dice, vamos a romper sus ligaduras, sus cuerdas. ¿Sabes cuáles son las cuerdas del Señor? Según Oseas, son cuerdas de amor. Dice, con cuerdas de amor me atrajiste. Yo te puedo dar ese testimonio. A mí lo que me partió en dos, lo que me deshizo fue ese día que yo le di mi vida a Cristo, que te contaba la semana pasada, cuando después de haber blasfemado y de haber hecho todo lo que hice, sentí su abrazo, sentí su amor y sentí su perdón. Eso fue lo que me definió. No fue que sintiera su presencia. Claro que es hermoso sentir su presencia, pero lo que más me enloqueció, lo que me dejó trastornado por el resto de mi vida fue pensar que yo merecía ser desechado por Dios y lo que hizo Dios fue amarme, darme gracia, darme misericordia. Me atrajo con cuerdas de amor, no me atrajo con azotes, no me atrajo con una tragedia, no me atrajo con en medio de la obligación, no. Él fue paciente. La primera vez que me habló a mi vida fue a mis 12 años. Y de ahí continuamente, de los 12 a los 18, alguien me encontraba, un amigo siempre
o en la prepa, o en la secundaria, o donde yo estuviera, había alguien que me hablaba de Cristo. Y había alguien que me quería acercar a Dios. El primero fue el papá de un amigo, a los 12 años, de un vecino, que se tomó el atrevimiento. Ese hombre pudo haber tenido muchos problemas. Los papás de nosotros pudieron haber ido enojados. ¿Por qué lo está queriendo cambiar de iglesia, verdad? Y este hombre se tomó la libertad y nos habló a todos de Cristo, pero pues casi nadie lo peló, pero como que en mí sí vio un interés. Nos habló del Apocalipsis y yo quería saber qué rollo con eso, ¿verdad? Estábamos platicando de los ovnis y del chupacabras y de todo lo que había y le preguntamos, ¿usted qué cree del chupacabras? Y nos la volteó. Para cuando acordamos, ya estábamos hablando de Cristo y del rapto y del Apocalipsis, ¿verdad? Y yo estaba bien interesado en eso. Y ¿cómo está este rollo? Está bien loco. Y ahí empezó una semilla, pero yo no me convertí a los 12 años. Yo a los 12 años hice una oración de esas que muchos hacemos, una oración de conveniencia. Yo fui y le di mi vida a Cristo porque quería pasar de año, porque yo no iba a pasar. Y yo fui a orar, Señor, ayúdame, si me ayudas a pasar de año, no, de segundo a tercero de secundaria. Ya me habían corrido de primero a segundo, ya me habían corrido. Si no pasaba de segundo a tercero, ya no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Ya en la casa las cosas estaban muy mal. Y yo fui con este vecino y le dije, ayúdeme a hacer la oración esa donde uno le da su vida a Cristo. Yo fui un hipócrita ahí, yo no me convertí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí pasé de años, sí me ayudó. Y me valió queso. Y seguí mi vida, seguí haciendo lo que se me dio la regalada gana. Porque esa es la condición del corazón caído. Y después de otra vez que me volví a querer acercar y no funcionó. Y esta última vez fueron cuerdas de amor. Y finalmente llegué, le di mi vida y me goberné. Y me acuerdo que yo entendí precisamente que se trataba de un cambio. Yo no sabía Biblia, yo no sabía teología, pero lo que sí sabía es que había experimentado algo más allá de mí y con el tiempo ya lo comprendí, ya entendí de qué se trataba y todo, ¿verdad? A la luz de la palabra le di una explicación, pero son sus cuerdas de amor y el ser humano está allá afuera diciendo, vamos a romper sus cadenas, sentimos que nos limita. Una persona que no entiende el señorío de Jesús es una persona que siente que Dios lo está limitando. Que los mandamientos, que la forma en la que Dios trabaja es para limitarnos, es para impedirnos. Yo me acuerdo escuchar amigos decir, es más, escuchar gente adulta decirme a mí de joven, no, hijo, mira, estás muy chico para eso de la iglesia. Dale rienda, suelta tu vida. Vive lo que tengas que vivir. Toma, métete con mujeres, drógate. O sea, así me decían los adultos. Yo decía, ¿qué rollo con esta gente? ¿Verdad? Mejor pongo el comercial de Vive sin drogas. Y me decían, y ya cuando te hayas cansado de eso, ya te acercas a Dios, pero vive tu juventud, disfruta tu juventud. Solo se vive una vez. Para cuando te des cuenta ya se te fue. Y en eso sí tenía razón, ¿verdad? Ya hoy me paro de la cama y me duele la espalda. Digo, ¿dónde están esos años que brincaba de la cama, verdad? Pero ese es el consejo. ¿Por qué? Porque pensamos que una vida sujeta al señorío de Cristo es una vida sin gozo, es una vida aburrida, es una vida donde te estás perdiendo la diversión, que toda la gente de afuera que no ama a Dios se divierte con eso. Y esa es una de las mayores mentiras. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Cuando yo tomé la decisión de gobernarme con el Señor y las primeras decisiones importantes, me acuerdo que yo tomé fue, me voy a esperar a no tener relaciones íntimas hasta el matrimonio. Porque aunque el mundo diga que así es y que experimente y que hagas y deshagas, yo vi en la palabra que me tenía que guardar y en medio de mi juventud, en medio de los 18, 19 años, con la hormona a tope, dije, me voy a guardar.
Y muchos me decían, no, hombre, de la que te estás perdiendo. Pero ¿sabes qué? Cuando vi amigos que resultaron con enfermedades de transmisión sexual y que viven algunos de ellos con consecuencias desde ese entonces, que algunos murieron incluso por situaciones sexuales, que algunos por meterse con la mujer que no debían, los cargó el payaso. Veo como el guardarme yo fue una forma de Dios de cuidarme y de protegerme. Y así te lo puedo decir en cada área de nuestra vida. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas de este árbol, les dio la explicación. El día que de este árbol comas, morirás. Hay muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Romanos así nos lo dice. ¿Y qué significa pecado? Pecado no significa fumarte un churro de marihuana o ser adúltero o ser ladrón. Esos son pecados que se cometen, pero la esencia del pecado es la desobediencia a Dios. Esa es la esencia del pecado, es no obedecer una indicación que Dios da. Cuando Dios dice que tú te guardes en algo, cuando Dios te está poniendo esas cuerdas que tú sientes que son cadenas que te impiden disfrutar, realmente lo que está haciendo es a través de su señorío protegerte. ¿Sabes dónde lo aprendí muy bien? Cuando vi el Rey León. ¿Han visto el Rey León? Cuando Simba se sale del área donde Mufasa le dijo que no fuera, casi se lo comen las hienas. Él dijo, mira, muévete aquí donde veas la luz, donde llega la luz, pero donde ya deja de llegar la luz, ahí esa zona se llama Pajaritos, no es cierto. Ahí esa zona es un lugar donde no hay que ir. Ahí no vayas. Dentro de mi gobierno, donde yo soy el rey, muévete, juega, disfruta. Eres mi hijo, la gente te quiere. Pero si te sales a donde yo no estoy, donde yo no tengo gobierno, ahí solamente queda muerte. ¿Y qué es lo que hace el Simba? Y la Nala se van a jugar justo donde no deben. Y a la larga, por eso murió Mufasa. Y fue lo que cargó Simba toda su vida, ¿verdad? Cuando tú y yo nos salimos de los límites del reinado de Dios, vamos a ver, en vez de bendición, consecuencias. Y aunque aparentemente de inicio las cosas parecieran ser disfrutables, porque el pecado tiene esta característica, el pecado te envuelve porque el pecado se disfruta. Si el pecado no se disfrutara, no sería tentación. Pero tiene esta imagen de que viene y te envuelve, te engaña, te miente, pero lo único que está buscando es que tú salgas del señorío de Cristo. Ahora, la respuesta de Dios cuando los seres humanos se quieren despojar de todo, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El destino de aquellos, mira, yo sé que esto es polémico, mucha gente me lo dice, tengo un amigo que siempre cae salud en ese mismo dilema. Me dice, ¿a poco puede alguien haber sido un desgraciado, matar, robar, secuestrar a alguien y de repente arrepentirse? Y ya porque se arrepintió, ya Dios lo perdonó. Sí, salud otra vez. Según la palabra, sí. Porque no es qué tan buenos somos lo que nos lleva al cielo, es si reconocemos el señorío de Cristo. Y una persona que se equivocó terriblemente, hizo las peores atrocidades en algún momento, pero llega el punto donde voltea a ver a Jesús y le reconoce y decide meterse a ese señorío.
En ese momento, todos los beneficios del reino de los cielos vienen sobre él. Automáticamente. Por eso en el cielo, hay una frase que me llama la atención, ¿verdad? Muchos vamos a pensar que gente que se debe ir al infierno va a estar en el cielo, y gente que pensaríamos que estaría en el cielo, nos vamos a dar cuenta que no, porque nosotros medimos de acuerdo a obras y de acuerdo a percepción, pero Cristo mide de acuerdo a su señorío. Y cuando llegue el momento, lo que va a hacer Jesús con aquellos que han despreciado su señorío es traer juicio. Fíjate lo que sigue después, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿De quién está hablando? De Cristo. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién va a heredar las naciones y la tierra completa? Cristo Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Wow. Ahora pues los reyes sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor y honren al Hijo. Digo conmigo, honrar al Hijo. La próxima semana vamos a hablar de qué es honrar al Hijo, pero ese honrar al Hijo me llama la atención porque Dios Padre está diciendo: honren a Cristo, pudiendo demandar la honra para Él, pero como lo ha establecido, como vimos, como Señor. Entonces, en ese momento, Dios dice: de aquí de lo que se trata es de honrar a Cristo. Amén. Acompáñenme a Lucas. Vamos a terminar con esta historia. Vamos a ver cómo a lo largo del Evangelio, cuando Jesús se presentó, la gente tuvo un encuentro, la gente tenía encuentros con diferentes aspectos de Jesús. Pero aquellos que cambiaron su vida fueron los que respondieron correctamente al encuentro con el señorío de Cristo. Amén. La Biblia me dice que hubo 10 leprosos que fueron sanados. De los 10, solo 2 regresaron a agradecer. 8 vivieron el milagro, igual que los otros 2, y siguieron sus vidas iguales. No es si recibes un milagro o no. Claro que nos gusta experimentar eso, pero es en medio de mi situación, si yo le reconozco como Señor. Lucas 5 es la pesca milagrosa. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Estaban a la orilla ahí del mar, ¿verdad? Y había tanta gente que le dice: a ver, me voy a subir a la barca, me voy a separar tantito porque se me están agolpando, y desde aquí como púlpito, ¿verdad? Desde aquí voy a predicarles. Y Pedro, que es Simón, le cede su barca. Vemos ahí el primer paso en la vida de Pedro. Para Pedro, Jesús era un desconocido. Pedro era un pescador y estaba acabando de pescar y venía agüitado, venía tal vez preocupado, no habían pescado nada. Y él pensando: ¿qué voy a llevar a la casa? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿Verdad? No, esto no está funcionando. Y de repente un hombre, que no es un hombre solamente, que es Dios hecho hombre, pero él no lo sabe todavía, le dice: préstame tu barca.
Jesús va a venir a pedirnos cosas. Amén. Muchos queremos que Jesús venga a darnos cosas. Pero la verdad es que muchas de las veces Jesús viene a pedirte cosas. La mujer que estaba en el pozo sacando agua, Jesús viene y le dice, dame de beber. Otro hombre, ¿verdad?, que dice que iban a celebrar la Pascua, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a tal lugar y ahí hay un hombre que tiene un burro atado. Díganle a este señor, préstanos el burro porque el Señor lo necesita. El aposento alto donde se sirvió la última cena y donde cayó el Espíritu Santo en Hechos 2, era de un hombre al cual fueron a buscar y decirle, el Señor busca dónde celebrar la Pascua. Y el hombre responde, ya tengo un lugar preparado. A Pedro le pidió la barca. Mi pregunta ahorita es, ¿qué te está pidiendo a ti? ¿Qué me está pidiendo a mí? ¿Qué nos pide a cielos abiertos? Porque algo va a hacer con lo que nos pide. Lo va a usar para su gloria. Y qué padre, yo me imagino cuando pasó lo que pasó, el dueño de la casa decir, este lugar está bendecido, aquí cenó, aquí partió el pan y dijo, este es mi sangre y este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Es más, aquí cayó el Espíritu Santo geográficamente en todo el planeta Tierra. La primera vez que se manifestó fue aquí. Gánale a eso. Qué padre. ¿Pero por qué? Porque respondieron bien cuando Jesús pidió. Pedro le presta la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Termina de predicar y Jesús le quiere contestar con un milagro la petición de la barca. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hace Jesús? ¿Cómo Jesús hace el milagro? Di conmigo, Jesús ordena. Aquí Jesús ya tomó otra postura. Es gradual, te fijas. Primero le dice, préstame tu barca. Y ya que le presta la barca, lo tiene ahí y le dice, ahora haz esto. Y así es gradual también nuestra obediencia y nuestro sometimiento al señorío. Comienza con pequeños pasos y termina con grandes peticiones. Aquel hombre, mujer que Dios le dice, vete a las naciones, deja tu tierra y tu parentela y vete a plantar una iglesia en Indonesia. Primeramente le dijo, ve a congregarte domingo a domingo. Primeramente le dijo, ponte a leer la palabra, ponte a orar. O sea, las pequeñas respuestas de obediencia que tenemos al señorío de Cristo nos abren la puerta a nuevas dimensiones. Y Pedro responde, maestro, ¿cómo le dijo? Fíjate, ¿qué opinión era la que tenía Pedro de Jesús? La de un maestro, porque lo había visto enseñar. Te pido que pongas atención porque ahorita va a cambiar la cosa. Toda la noche hemos pescado y trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Yo creo que está de más. Yo creo que pudo haber dicho, ok, voy a echar la red. Pero nuestra humanidad nos gana y nos gusta opinar. Ya lo intenté, Señor, no jala. ¿Verdad? Ve y busca esto, ahí está en el refri. No, no está. ¿Ya buscaste bien? Sí. Búscalo otra vez. No, ya vi que no está. Y entonces la mamá con su poder mágico dice, ¿y si lo encuentro yo? ¿Qué te hago? Y si lo encuentran. En serio, Aarón y yo vivimos aterrados. Porque nunca encontramos nada. La vez pasada se nos cayó un limón. Y no lo encontramos. Movimos toda la cocina. Y no lo encontramos. Y dije, y llegando a Nel le dije, oye, se me cayó un limón y no lo encontré. Por si lo ves o algo, no te enojes, ¿verdad? Pero en verdad lo buscamos y no lo encontré. Y le hace, ¿acaso es este limón? En ese momento ni siquiera se movió.
cochino limón se materializó enfrente de ella, no sé qué ocurrió. Pero en serio, nada más así donde estaba parada, ni se movió. Se agachó y dijo, ¿será este? Y Aarón dijo, no puede ser, ¿verdad? Le explotaba. Pero así es con Jesús, no alegues. Sigue la indicación. Va y echa la red. Y habiendo echado la red, gran cantidad de peces y su red, pescaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron señas a compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, aquí yo digo, aquí le cayó el 20, podría poner yo eso entre paréntesis. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, ¿qué? Ya no fue maestro. Ya Jesús pasó de ser el predicador y ser el maestro a ser el Señor. Porque Pedro entendió algo. Este hombre gobierna. No habíamos pescado nada y cuando él dijo, pescamos. Hasta los peces lo obedecen. Y Pedro ya le cambió, ya no alegó, ya no puso su idea, su excusa delante. ¿Sabes lo que hace Pedro? Se arrodilla. Esa señal de arrodillarse es la señal de reconocer como Señor. ¿Sabes lo que significa arrodillarse? Rendirse. ¿Has visto esos programas de persecuciones policíacas? Que hay carros persiguiendo a uno y de repente ya lo van a agarrar y se baja alguien corriendo y todavía lo persiguen, pero cuando ese hombre se agacha, se pone de rodillas y pone las manos aquí, ya es una señal de que se rendió. Muchos de nosotros hemos sido, yo te lo dije, de los 12 años a los 18, fue una persecución. Y el Señor andaba sobre mí. Y de repente, ya, me agaché, me puse de rodillas, le dije, aquí está. Y es lo que hace Pedro. ¿Y qué obtiene Pedro después de eso? Un llamado y una promesa. Tú serás pescador de hombres. ¿Pero cuándo fue? ¿Cuando le prestó la barca? ¿Cuando le dijo maestro? Cuando le dijo Señor. Cristo puede venir a pedirte cosas y tú dárselas. Y todavía no es tu Señor. Estás en proceso. Lo puedes reconocer como el maestro, como el que sabe, como al que hay que obedecer, pero todavía no se gana tu rendición. Pero en el momento que tú te quiebras y te rindes y le dices, ¿qué tiene que ver lo del pecador ahí? Es lo que yo digo. Por eso la salvación viene con el señorío. Quítate de mí, soy pecador, tú eres Señor. Y ya nada más para terminar, no vayas a la palabra, apunta si quieres ahí, Hechos 10 y 11 y 12. Todo el proceso de la transformación de Pablo. Pero cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, le dice, ¿quién eres? Señor. Después de ser un perseguidor, cuando cae cegado de la luz, ¿verdad? Y está ahí y no sabe qué está pasando, ahí reconoce que hay algo que lo supera y se va a sujetar a ese alguien. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darle coces o patadas al aguijón. Pero de ahí también cambió la vida de Pablo. No hay nadie, escucha con esto termino. No hay nadie que reconozca verdaderamente a Jesús como Señor que no venga algo mejor a su vida que lo que ya estaba viviendo en ese momento. Pedro pasó de ser un pescador y un comerciante a uno de los 12 apóstoles. Hasta de los más conocidos y hasta le atribuyen que están en el cielo esperando a que entremos. Eso no es cierto, pero así decimos. Y Pablo, otro de los apóstoles importantes, escritor
de la mayoría del Nuevo Testamento, 1/3 de la Biblia escrito por él. Y así cada uno de los que se fueron rindiendo al señorío de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos atraes con cuerdas de amor. Quita de nuestra mente la mentira de que tus cuerdas, tus cadenas, como dice ahí, nos limitan. Antes bien, nos protegen y nos guardan. Señor, somos humanos imperfectos, erráticos, que podemos desviarnos, que podemos caer, Señor, en el pozo, que podemos caer en la cueva peligrosa. Pero aquello que nos protege son tus cuerdas de amor. No nos las queremos quitar. Nosotros no. Las naciones enteras podrán querer quitarse esas cuerdas, pero nosotros te decimos, no, afianza tus cuerdas de amor en nosotros. Atráenos, trátanos con mano firme, porque sabemos que tu mano firme nace de un amor, nace de una preocupación, nace de querer un bien. Señor, insiste en nuestra vida con tu señorío. Queremos reconocerte como Señor.